En el presente video veremos un problema en el cual se aplicaría el concepto de distancia recorrida en cinemática en una dimensión. Esto aplica para las asignaturas CEFIS 332 y CFSA 3220. Pero antes expliquemos la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento o cambio de posición. Para ello vamos a tomar como referencia este mapa, que corresponde a un estudiante que viaja desde su ciudad natal hasta la universidad estatal. Para ello puede tomar dos caminos. El primer camino es irse primero a Podunk y de Podunk pasar a la universidad estatal. Y el segundo es ir directamente a la universidad estatal por este otro camino de la derecha. Por el camino de la izquierda que pasa por Podunk, la distancia recorrida es 97 más 48, 145 kilómetros. Y por este otro camino, la distancia recorrida es 81 kilómetros. Estas distancias, 145 y 81, son las que marcarían el odómetro o cuenta kilómetros del vehículo, suponiendo que la persona se desplaza de la ciudad natal a la universidad estatal en un vehículo. En la distancia recorrida es lo que mediría el odómetro o cuenta kilómetros del vehículo. Es una cantidad física escalar, tal como el cuenta kilómetros del auto, su magnitud siempre aumenta salvo en caso de reposo, es independiente del sistema de referencia y depende de la trayectoria. Aquí tenemos dos trayectorias diferentes que tienen dos distancias recorridas diferentes. Por otra parte, el desplazamiento cambio de posición se refiere al vector de desplazamiento desde la ciudad natal hasta la universidad estatal, que es independiente del camino recorrido. Para los dos caminos de recorrido, el desplazamiento es el mismo. El vector que parte en la ciudad natal y termina en la universidad estatal. El desplazamiento cambio de posición es una cantidad física vectorial, cuya magnitud puede aumentar o disminuir, que depende del sistema de referencia y que es independiente de la trayectoria. Ahora consideremos este gráfico de la figura, que es un gráfico de velocidad en función del tiempo, donde el área bajo la curva de la velocidad representa cambio de posición. Por ejemplo, S1 representa el cambio de posición entre el instante 0 y el instante T1, y S2 representa el cambio de posición entre el instante T1 y el instante T. En este gráfico, como el S1 está sobre el eje del tiempo, este S1 es mayor que 0, y el S2, como está bajo el eje del tiempo, va a ser un área bajo la curva negativa. La distancia recorrida por el móvil entre los instantes 0 y T va a ser igual a la suma de los valores absolutos de estas áreas. El valor absoluto de S1 más el valor absoluto de S2. Por otra parte, si X0 es la posición del móvil en el instante T igual a 0, la posición en el instante T va a ser la posición en el instante 0 más S1 más S2, en este caso sin valores absolutos. Y teniendo presente que S2 en este caso es negativo. Lo vamos a ver en este ejemplo. Consideramos que X0 es más 2 metros, S1 es 5 metros y S2 es menos 3 metros. Entonces la posición en el instante T1 sería X de 0, que es más 2 más 5, o sea, se desplaza 5 metros hacia adelante y llega hasta la posición 7 metros, o sea, llega hasta acá, hasta este punto. Y la posición en el instante T es X de T1 más el S2, que el S2 es negativo, es menos 3, por lo tanto retrocede 3, llegando hasta más 4 metros. ¿Cuál sería la distancia recorrida? ¿Qué es lo que marcaría el cuenta kilómetros del vehículo que estuviera haciendo este recorrido? Primero, no tiene idea o no le interesa la posición inicial porque no considera el sistema de referencia. Lo único que dice ya, me muevo 5 y después me muevo 3. No me interesa hacia dónde. Lo único que cuenta es los kilómetros que recorre, en este caso los metros que recorre. En este caso el D sería, me muevo 5, después me muevo 3, por lo tanto me muevo 8, que sería el valor absoluto de C1, que es 5, más el valor absoluto de C2, que es 3, por lo tanto la distancia recorrida es 8 metros. Por otra parte, la posición en el instante T sería la posición en el instante 0, que es más 2, más S1, que es más 5, más S2, que es menos 3. 2 más 5, 7, menos 3, más 4 metros. A continuación resolveremos un ejercicio donde veremos estos conceptos aplicados. Ahora resolveremos el siguiente problema. La posición de una partícula que se mueve horizontalmente en línea recta está dada por la siguiente expresión. X de t es igual a 4t al cuadrado menos 3t más 11, donde t se expresa en segundos y x en metros. Determine la velocidad de la partícula en función del tiempo, la aceleración de la partícula, la distancia recorrida a los 5 segundos de iniciar el movimiento y la velocidad de la partícula a los 5 segundos. En este caso, los problemas A, B y D son relativamente simples. El problema que va a ser de particular interés para nosotros va a ser el C. Vamos a partir resolviendo el A, el B y el D. Tenemos aquí de que la posición en función del tiempo es 4 por t al cuadrado menos 3 por t más 11. La velocidad en función del tiempo sería la primera derivada de esto, que es 4 por 2t menos 3. Lo que nos daría una velocidad en función del tiempo que sería 8 por t menos 3. La B nos preguntan la aceleración en función del tiempo, que sería la derivada de la velocidad. La derivada de 8 por t menos 3 sería 8,
Por lo tanto, la aceleración en función del tiempo sería 8 metros segundo al cuadrado. Y la d, que es la velocidad de la partícula a los 5 segundos, sería simplemente evaluar la velocidad en 5, que es 8 por 5 menos 3 metros partido por segundo. 8 por 5, 40 menos 3 nos va a dar que la velocidad en el instante 5 va a ser 37 metros partido por segundo. Entonces tenemos aquí encerradas estas tres respuestas con relativa facilidad: A, B y D. Vamos a ver gráficamente qué es lo que tenemos acá. Aquí tenemos el gráfico de posición, que en este caso es una parábola, pero en detalle aquí tenemos un zoom a esta zona que va a ser importante para lo que viene a continuación, donde podemos ver que en un comienzo esta parábola baja inicialmente hasta cierto instante y después vuelve a subir. O sea que el cuerpo inicialmente retrocede un cierto tramo hasta más o menos un instante cercano a 0,4 y después empieza a irse en la dirección más X. Y aquí tenemos el gráfico de velocidad que corresponde a una recta, 8t menos 3, y nos pide la velocidad en el instante 5. Podemos ver aquí de manera bastante clara de que para el instante 5 la velocidad es aproximadamente 37. Ahora, ¿cuál es el problema aquí relevante en este asunto? Es el problema C, que es la distancia recorrida de los 5 segundos. ¿Qué es lo que sucede acá? De que este cuerpo inicialmente parte en 11, al ver este gráfico, inicialmente retrocede y después vuelve a avanzar. Eso es un detalle relevante en términos de lo que es la distancia recorrida. Entonces, ¿qué valores nos van a interesar acá? Tenemos 5 acá, la posición en el instante 5, tenemos la posición en el instante 0, que es 11, pero aquí nos va a interesar la posición en un cierto instante t, que es la posición donde se minimiza, donde tenemos la posición mínima. En consecuencia, aquí nos van a interesar dos distancias importantes. Una distancia que vamos a llamar x1, que es la distancia entre la posición inicial y el punto mínimo, el máximo, el punto más bajo, o el punto donde se detiene el cuerpo, donde alcanza su posición más cercana al origen. Esto lo vamos a llamar x1. Y el x2, que va a ser desde este punto más cercano al origen, vamos a tirar la raya aquí, que sería la distancia entre esta posición mínima, por decirlo de alguna manera, y la posición en el instante 5. En consecuencia, para la pregunta C, la distancia recorrida sería x1 más x2, donde x1 sería la posición en 0 menos la posición en el instante t, y x2 sería la posición en el instante 5 menos la posición en el instante t. O sea, sería esta distancia más esta que tenemos de la baja inicial. Acuérdense que nos están pidiendo distancia recorrida, o sea, lo que marcaría el cuenta de kilómetros del auto. Entonces, lo que cuenta kilómetros del auto, lo que vería sería recorro x1 y después recorro x2. Entonces, pues, sumo esas dos distancias directamente sin importar el signo. Entonces, evaluemos. X de 0 en este caso sería la posición inicial, que en este caso sería 11 metros. Necesitamos encontrar ese instante t. Ese instante t que tenemos acá donde se minimiza va a ser justo este instante t donde la velocidad llega a 0. En ese instante hay un cambio de dirección de movimiento, porque pasa de retroceder a avanzar. En consecuencia, tenemos que calcular que la velocidad en el instante t es igual a 0, que es 8 por t menos 3, de donde 8 por t es igual a 3, donde t es 3 octavos de segundo, que es aproximadamente 0,375 segundos. En ese instante la velocidad se hace 0. Y la posición en el instante t va a ser 4 por 3 octavos al cuadrado menos 3
por 3 octavos más 11 metros, y eso nos va a dar 10,4375 metros. Nos va a dar ese valor, y si vemos en el gráfico de posición, aquí 10,4375, un poco más abajo del 0,5, calza bastante. Y finalmente la posición en el instante 5 sería 4 por 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 11. Eso nos daría 96 metros. Veamos el gráfico de posición acá, justo cerca de 100, 96. Bastante coincidente con el gráfico. En consecuencia, con esto, x1 nos daría 11 menos 10,4375, que sería el retroceso máximo inicial, que es 0,5625 metros. X2 serían los 96 metros menos estos 10,4375, que es de donde parte avanzando, yéndose adelante. Eso nos daría 85,5625, de donde la distancia recorrida nos daría la suma de estos dos, x1 más x2, que sería 0,5625 más 85,5625 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida nos daría 86,125 metros. Este sería el cambio experimentado por el cuenta kilómetros del vehículo en caso de hacer ese recorrido, suponiendo que un vehículo es lo que recorre este tramo, o tiene esa ecuación. ¿Cómo podemos ver esto de otra manera? Lo podemos ver tomando la idea de área bajo la curva. Vamos a tener aquí un área 1 y un área 2, donde sabemos que esto es 3 octavos de segundo. Aquí podemos calcular esa área 1 bajo la curva, que sería este triángulo de base, que sería 3 octavos de segundo por la velocidad inicial, que es menos 3 metros partido por segundo, partido en 2. Nos va a quedar un área negativa porque es coherente con el hecho que está bajo la línea x igual a 0. Se van los segundos. Y esto nos quedaría menos 9/16 de metro, que es menos 0,5625 metros, que sería justamente la distancia que retrocede. Por otra parte, el área 2, que sería esta área de este rectángulo grande entre t y 5, sería 37 metros partido por segundo, que es la velocidad máxima, que sería la altura, por la base, que sería 5 menos 3 octavos segundos, partido en 2 segundos, y esto nos va a dar exactamente 85,5625 metros. Tenemos esas áreas bajo la curva. Por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la distancia recorrida entre las dos va a ser la suma de los valores absolutos de las áreas. Y aquí llegamos nuevamente a la misma suma que vimos anteriormente. 0,5625 más 85,5625 metros, lo que nos daría nuevamente el valor de distancia recorrida de 86,125 metros. O sea, por dos vías distintas hemos llegado al mismo resultado. Y con esto damos por resuelto este problema y terminado este breve video.